libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y lo llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, ese aleluya nos ayuda a interiorizar la palabra de Dios en este domingo de la palabra. El Papa Francisco ha querido que tomemos conciencia los católicos de la importancia de la palabra de Dios. Tenemos una gran devoción eucarística, tenemos una gran devoción, sobre todo en Granada, tanto a la Eucaristía como a Nuestra Señora en su Inmaculada Concepción. Pero, queridos hermanos, la palabra de Dios, tenemos un déficit. Solo nos limitamos muchas veces a escucharla en el templo cuando venimos el domingo, y seguro que ya el martes nuestras cabezas ya nos recuerdan lo que hemos escuchado el domingo en la palabra de Dios. Nos damos como dosis. Pero acercarnos a la palabra de Dios, veis que el sacerdote pesa el Evangelio. Hay tres pesos fundamentales en la celebración eucarística. El primero al altar, que simboliza a Cristo, a la llegada y de saludo. Después a la palabra de Dios con la que somos bendecidos, al ser proclamada en la liturgia. Como nos dice el Concilio Vaticano II,
no es el relato de un acontecimiento pasado sin más, no es el recuerdo de una historia que pasó o una serie de consejos que se nos dan de un libro sapiencial o de anuncios que ya se cumplieron, sino que es Dios quien nos habla en nuestras circunstancias. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos, dice la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios, y luego hay otro beso, y es cuando ya se despide el sacerdote al besar al altar. Por eso es la veneración que tenemos que tener a la palabra de Dios. Tenemos que meterla más en nuestra vida. No solo tener la Biblia en casa, claro que hemos de tener la Biblia en casa, pero esa Biblia, sobre todo esa Biblia que usemos, o ese Nuevo Testamento, que forme parte de nuestros libros de lectura, en nuestra mesilla de noche, y nos sirva para hacer oración un rato, o esas ediciones que hay, que trae el Evangelio de cada día, de la misa de cada día, que nos va dando como el tono para vivir espiritualmente ese día que comienza, o ese día que ha transcurrido, y podamos tener de ahí el material para hablar con el Señor y conocer la vida de Cristo, conocer su mensaje, conocer lo que han dicho los profetas, conocer en definitiva lo que Dios nos ha revelado. Y como nos dice la carta a los Hebreos, así comienza: Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora en esta etapa final nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo el que nos ha hablado y nos ha mostrado el rostro de Dios. Por tanto, los cristianos no podemos contentarnos con saber unas cositas sobre Jesús que escuchamos en la catequesis y que la dejamos ya distante en el tiempo, en la primera comunión o en la confirmación, sino tenemos que tener la palabra de Dios. No es cuestión de que nos sepamos el número del versículo o del capítulo, sino que sepamos y podamos conocer la palabra de Dios de primera mano. Y a esto os invito. Recuperar la importancia de la palabra de Dios en vuestras vidas. Dedicarle un tiempo, y además son tan baratas las ediciones, una buena, una de bolsillo, algo que nos ayude a llevar siempre consigo y a tener como libro: ¿qué me diría el Señor en esta circunstancia, en esta escena del Evangelio? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a mi vida? Esto que me pasa, pues ¿cómo lo puedo hablar con el Señor? Hacer esa lección divina, esa lectura divina a través de la palabra de Dios, que es lo que constituye la primera parte de la Eucaristía, en la mesa de la palabra, donde es proclamada. Orar con la palabra de Dios, con los salmos, en la liturgia de las horas. Bueno, pues tomar conciencia e importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, de la Sagrada Escritura, y animar a que conozcamos más la palabra de Dios, que es conocer a Dios. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y a veces los cristianos no sabemos mucho más de Cristo de lo que nos da para un telegrama o para un Twitter. Tenemos que saber mucho más de Cristo, porque a la medida en que le conozcamos más, le querremos más y le daremos a conocer mejor. Pero decía que concurre en este día, en este domingo, otro motivo importante para los cristianos. Estamos en la semana de oración de los cristianos y por la unidad de los cristianos. La pide Jesús ya, y vemos que nos relatan los hechos de los apóstoles que vivían unidos los primeros cristianos. Vivían consumati in uno, unidos y consumados en una unidad. Pero después empiezan a aparecer las divisiones que persisten. Y vemos como San Pablo, hemos escuchado en la segunda lectura, pues amonesta a los fieles de Corinto, diciéndole que Cristo está dividido. Cristo no podemos decir yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de uno, yo de otro. Y es una realidad que los cristianos estamos divididos. Y lógicamente esto influye en que mucha gente no crea, en que mucha gente vea que nuestra vida y la única Iglesia de Cristo está partida por particularidades, por tradiciones, y cada uno ha tirado por su lado. Pero vemos que la unidad también es un déficit en nuestro mundo. Muchas veces en nuestra vida personal, por una parte, van nuestras buenas intenciones y por otro lado en nuestra vida no hay unidad de vida. Por otro lado, en las familias vemos familias desunidas, rotas, incluso el lazo sagrado de la unión matrimonial es roto y es más fácil romper un matrimonio que cambiarse de teléfono. Y cuando esto ocurre, pues lógicamente, pues esa fractura se notan los hijos.
Sabemos que hay detrás dolor, que hay detrás circunstancias, pero falta unidad también en nuestra sociedad. Vemos que muchas cosas que podríamos afrontar unidas y salir adelante, vemos que no salen porque cada uno tira por su cuenta. Vemos esa división, esa polarización también en nuestra vida social y política, en nuestro país, cada uno por un lado, enfrentamientos verbales, el lenguaje de contrincantes, y con lo cual no contribuye a la convivencia social, sino crea un clima de crispación y de polarización. Y lógicamente así no se consigue como país, como nación, proyectos comunes que vayamos, sino una especie de alternancia, ahora lo mío y luego lo tuyo. Y así estamos. Tenemos que buscar la unidad de nuestra patria, la unidad de nuestras familias, la unidad de nuestra provincia, de nuestra ciudad, porque así conseguiremos. Lo hemos experimentado durante la pandemia, que la dificultad, la contrariedad, el dolor, la enfermedad ha hecho que cuando estemos unidos sí salimos adelante. Y es una lección que tenemos que aprender, pero no esperar a los momentos difíciles o de catástrofe para unirnos, sino que la unidad tiene que formar parte. Y también en la Iglesia muchas veces vamos divididos por sensibilidades, cada uno tira por su cuenta, sin vivir esa unidad en torno a un único pastor. En nuestra Iglesia diocesana, en nuestra Iglesia, en la Iglesia católica muchas veces, ataques al Papa, críticas al Papa, pero ¿esto qué es? Y entonces tenemos que recuperar el sentido de unidad, y el sentido de unidad con los que creen en Cristo, ese camino sabiendo que no es una conquista humana, sino que es un don de Dios. Y por eso Jesús lo pide, Padre, que sean uno para que el mundo crea, como tú y yo somos uno, que así sean uno para que el mundo crea. Y esto es importantísimo. Y el Papa está trabajando con toda esa labor ecuménica y abrazando a todos los hermanos, pero manteniendo la identidad católica y de la identidad de la Iglesia que trae la tradición de la Iglesia de Cristo. Pero hay ese inerto en las otras confesiones, hay también rastro y hay también realidades que son de Cristo, y reconocerlas y mirar más lo que nos une que lo que nos separa es ir dando pasos con la ayuda del Espíritu Santo a la unidad. ¿Y qué nos trae la palabra de Dios hoy también? Vemos que Jesús, después de ser bautizado, después de que Juan lo bautiza, pues arrestan a Juan, y Jesús pues al enterarse de esto había bajado a Nazaret y había predicado en su pueblo y casi lo apedrean, y había estado en las bodas de Caná, donde produce el milagro de la conversión del agua en vino. Pues Jesús se va a Galilea, que era como una zona medio pagana para los judíos, era una zona próspera en torno al lago de Genesaret, y se va a Cafarnaúm, donde Jesús establece precisamente su cuartel general. Es desde allí donde realiza fundamentalmente su vida pública, y para un judío era un territorio pues no muy bien visto, Galilea de los gentiles. Allí, en ese lugar, pues el profeta Isaías nos dice que apareció la luz, brilló en las tinieblas la luz, y la luz es Cristo, y es el que enciende los corazones, es el que lleva el Evangelio, como hemos escuchado que nos ha relatado San Mateo, describiéndonos la acción de Cristo y la misión de Cristo, que anunciaba el Evangelio y predicaba el reino de Dios. Pero para ello escoge a unos hombres como nosotros, o mejor nosotros como ellos, con defectos, pero que siguen a Jesús, que se fían de Jesús. Y hemos visto esa lección de los apóstoles. Jesús quiere contar con nosotros para anunciar el Evangelio. Jesús quiere que le ayudemos en la transformación del mundo. Jesús nos ha hecho a nosotros luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, nos ha dicho. Y nos hemos encendido de Él, que es la luz del mundo. Y yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me camina en tinieblas, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues queridos hermanos, no seamos cristianos apagados. No seamos cristianos que guardamos la luz para nosotros solo. El cristianismo no es un asunto privado, es para llevarlo y transformar nuestra sociedad. En esta Galilea que hoy nos toca a nosotros, en esta sociedad contemporánea, donde hay gente que no cree, donde hay gente secularizada, donde hay gente, pues a llevar la luz de Cristo.
No nos contentemos, por tanto, con un cristianismo cómodo, con un cristianismo de ir tirando, sino que tengamos, a pesar de los pesares de nuestra debilidad, como los propios apóstoles, esa capacidad de dejar tantas cosas que nos estorban para anunciar a Jesucristo, y anunciándolo con el testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra vida cristiana coherente. Luego, estos motivos que hoy nos unen en esta celebración del Domingo de la Palabra, de la unidad, como nos ha pedido San Pablo, que tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, que estemos unidos, que vivamos esa unidad entre los cristianos y al mismo tiempo que seamos anunciadores de Jesús en nuestro mundo, llevando la luz de Cristo. Que Santa María, que dio a luz a Cristo, también nos encienda a nosotros, nos encienda para que seamos anunciadores de Él, llevando como Jesús el Evangelio en el aquí y ahora de nuestros sitios de donde vivamos, siendo especialmente sensibles a las necesidades de los demás. Así sea.